Hola a todos. En este vídeo, en el vídeo de hoy, vamos a ver la función exponencial. Vamos a comenzar nuestra andadura señalando de manera general todas las transformaciones que le vamos a hacer a nuestra función elemental a elevado a e. Para ello vamos a describir dos elementos fundamentales a la hora de estudiar este tipo de función, como es su asíntota horizontal, que en el caso de la exponencial elemental se trata de la recta que pasa por el eje OY, la recta y igual a 0. Otro elemento fundamental en el cual nos vamos a fijar y con el que vamos a contar en todas las transformaciones que hagamos a esta función elemental es el punto de corte con el eje OY. Este punto que vamos a señalar. Este punto de aquí, que en el caso de la función elemental, esta de aquí, va a ser siempre el punto 0, un punto que únicamente va a ser modificado cuando nosotros hagamos una transformación horizontal, caso en el que la función original va a venir multiplicada por un número real c, o una traslación vertical, traslación que va a modificar a la función original, a la función elemental, sumándole un término que vamos a llamar b. Asimismo, después de estas dos transformaciones, no tenemos que olvidarnos de la contracción o dilatación que va a ir definida en función del valor que tome a. Por tanto, nosotros, a partir de la función elemental, vamos a llegar a una función general de este tipo a través de esas transformaciones, de la transformación horizontal, definido por este coeficiente c, la transformación vertical, definido por este término b, y la contracción que va a venir gobernada por el valor de esa base a. Lo primero que vamos a ver va a ser la contracción y dilatación de la función elemental a través de los valores, los distintos valores que le demos a la base de la exponencial. Nosotros ya hemos visto en clase que la base de la exponencial solamente puede tomar dos tipos de valores. Cuando a es mayor que 1 y cuando a está entre 0 y 1. En función de esos dos tipos de valores, nosotros podremos ver distintas dilataciones y contracciones. Para la primera, para cuando el valor de a es mayor que 1, que en nuestro dibujo corresponde a las gráficas de color rojo y de color azul, tenemos que cuanto mayor es a, cuanto mayor es el valor de a, por tanto, cuanto el valor se aleja más del valor 1, tenemos que la gráfica va a sufrir una contracción. Como vemos aquí, para 16 elevado a x, vemos que pasando por el mismo punto común, el punto 0,1, ya que todavía no hemos trasladado esta función elemental ni horizontal ni verticalmente, y vemos como esta gráfica en rojo, cuyo valor de a es muchísimo mayor que 1, se ha contraído, una curva más cerrada. Y tenemos el otro caso en el que a tenga un valor muy pequeño, un valor lo más próximo a 1. En este caso, la función sufre una dilatación, como el caso de 2x, con un valor de a bajito, próximo a 1, la curva pues es menos pronunciada, es más abierta y por tanto más dilatada. Nosotros cuando tenemos el valor de esa base a entre 0 y 1, podemos tener dos casos, que ese valor de a tienda a 0, cosa que sucede cuando ese denominador es muy elevado, justo lo contrario que teníamos para a mayor que 1. Al aumentar el valor del denominador, este cociente se acerca cada vez más al valor 0
y por tanto sufre una contracción. Por tanto, se contrae. Y tenemos el caso en el que el valor de la a tienda a tomar el valor de la unidad, como este caso. Nosotros aquí el denominador vamos a ir disminuyéndolo hasta como mínimo el 1, lo más cerca a 1, de tal manera que este cociente se aproxima cada vez más, cuanto menos sea el valor de este denominador sin llegar a tocar al 1, se aproxima ese cociente a la unidad y por tanto esa función se queda más abierta, por tanto más dilatada. Ocurre la dilatación. Vamos a ver de una manera rápida el porqué de estos valores. En primer lugar, vamos a ver por qué a no puede ser 0. No puede ser 0 ya que si yo tomo como base 0, 0 elevado a x o 0 elevado a cualquier número distinto de 0, ya que para 0 elevado a 0 tendríamos una indeterminación, como veremos en cursos posteriores, carece de sentido. Y a no puede tomar valores negativos, ya que podemos hacer la prueba elevando una base igual a menos 2, elevándola a x, y tomando como x valores pares, valores impares y valores fraccionarios, y viendo lo que pasa. Si vamos tomando 2, 3, 4, 5, 6, un medio, 2, 3, etcétera, etcétera, vemos como que en cada punto, en función de la x, tenemos un valor absolutamente contrario, incluso llegando al caso en el que al tener un exponente fraccionario que con las propiedades de las potencias se nos va a quedar radicalario y por tanto no vamos a tener solución, ya que quedaría la raíz de menos 2 que no tiene cabida en los números reales. Aparte, si nos hemos dado cuenta, aquí en el valor de a tampoco contemplábamos que la base fuera 1, ya que si la base es 1, la exponencial nos queda de este tipo, 1 elevado a x, que siempre va a ser 1 por la propiedad de las potencias y por tanto lo que nosotros tendríamos, en vez de ser una función exponencial, sería una función constante, una recta horizontal. Y si hay alguien que tenga curiosidad, como ya hemos visto los aspectos generales de la contracción y la dilatación, aquellos en los que multiplicábamos la x, el término en x por un número b, podéis ir probando cómo queda a elevado a más bx, a elevado a menos bx, a elevado a x partido b y a elevado a menos x partido por b y comparar cada uno de estos resultados con cada uno de estos apartados que hemos estudiado. Si hay alguien que lo quiera hacer y tiene dudas o que lo quiera conocer, que lo plantee en el foro y enseguida se lo mostraré. Vamos a pasar con el siguiente aspecto, con la siguiente transformación, que va a ser la traslación vertical. Una vez que ya hemos visto las contracciones y dilataciones en función de ese valor del coeficiente a para una función exponencial, vamos a tratar la traslación vertical, que va a ser muchísimo más sencillita. Ya hemos visto al comienzo de este vídeo que la traslación vertical se notaba porque yo sumaba un término b a la función exponencial. Ese término nos va a indicar si ha habido traslación vertical o no, aparte de que yo lo puedo visualizar en la gráfica, cuando tenga la gráfica de la función. Para ver la traslación vertical, si ha ocurrido o no traslación vertical, nosotros nos vamos a fijar en la asíntota horizontal, ya que la asíntota horizontal de origen era la recta y igual a 0. Una vez que nosotros veamos que hay una recta y distinto de 0, a la que tiende la función para valores muy negativos de x, vamos a notar que ha habido una traslación vertical y lo vamos a estudiar con estos tres ejemplos que vemos en la gráfica. En rojo tenemos la función que hemos cogido de referencia para explicar todas estas cosas, 2 elevado a x. Y luego tenemos la función azul que ha sido trasladada 2 unidades hacia arriba, como aquí lo vemos, al haberse trasladado su asíntota horizontal
de y igual a 0 a y igual a 2. Pasa por ese punto igual a 2 y esta asíntota se ha trasladado esas dos unidades. Si ahora nosotros prestamos atención a esa función dibujada en verde, vemos que esta asíntota horizontal inicial, la de la función de origen, se ha trasladado hasta esta posición, hasta el punto -3. Por tanto, esta asíntota se ha desplazado 3 unidades hacia abajo. Y de ahí que aquí restemos esas 3 unidades. Bien. Aparte de la asíntota horizontal, vemos que el punto de corte, que aquí está representado con el eje OY, también ha sufrido modificaciones. En la función azul vemos que a partir de la asíntota, ese punto sigue estando a una unidad de la asíntota tal y como pasa en nuestra función de origen, una unidad respecto de su asíntota horizontal. Pero claro, esto a nosotros lo que nos va a modificar es ese punto de corte. Ese punto de corte será el punto 0, 2, más 1. 2 debido a ese desplazamiento vertical y 1 porque ya estaba así desde la función elemental. Para la función representada en verde sucede lo mismo. A partir de su asíntota tenemos una unidad hacia arriba y el punto de corte para la función verde es de 0 y -3 más 1. Por tanto, el punto 0 menos 2. De la misma manera que, como hemos visto, para la función azul. Pues todas estas son las modificaciones que tenemos que ver, tenemos que advertir cuando hemos hecho una traslación vertical a la función exponencial de origen. Ahora vamos a ver cómo queda la representación gráfica de una función exponencial a la que le hemos aplicado únicamente la traslación horizontal. Siguiendo con la traslación horizontal, la cual está relacionada con esta traslación que veíamos como traslación horizontal general. Si aplicamos nosotros las propiedades de las potencias, obtenemos esto de aquí, cosa que hemos visto al principio del vídeo. Por tanto, la traslación horizontal va a venir relacionada con ese parámetro real que multiplica a nuestra exponencial. En función de ellos, como vemos en la gráfica, si tenemos un valor de c entero, la función estará desplazada hacia la izquierda. Y cuando tengamos un valor de c fraccionario, la función estará desplazada hacia la derecha. ¿En cuántas unidades? Pues ahora lo vamos a ver. Para ello vamos a ver unos puntos especiales que se dan en la traslación horizontal, que nuevamente son los puntos de corte con el eje OY, con el eje vertical. Si vemos y partimos del punto original, que es el punto 0,1, nuestros puntos están desplazados verticalmente tantas unidades como lo que indica ese valor c. Para la verde, debido a ese valor 2, ese parámetro real, está desplazado hasta el punto 0,2. Y el azul está desplazado una unidad hacia abajo hasta el punto 0,1 medio, que es justamente el valor de ese coeficiente. Para determinar cuántas unidades se ha desplazado cada función a la izquierda o a la derecha, vamos a utilizar una recta, que es la recta que ofrece una imagen igual a la unidad, que sería esta recta.
Entonces, localizando estos puntos, que son para una imagen igual a la unidad, vemos que se ha desplazado hacia la izquierda una unidad, dándonos ese coeficiente 2, o a la derecha una unidad, dándonos ese coeficiente 1/2. Vosotros a través de esto lo podéis desmigajar para enteraros mucho más de cómo funcionan las matemáticas. Nuevamente, si queréis todas estas demostraciones, las pedís en el foro. Siguiendo con lo nuestro, vemos que cuando únicamente tenemos traslación horizontal, ese punto de corte con el eje OY se va a desplazar hasta el punto 0, B. Ahora vamos a ver lo último que ocurre cuando ese coeficiente tiene el signo menos. Cuando ese menos va a multiplicar a toda la expresión, nosotros conseguimos una función simétrica respecto del eje horizontal. Si nosotros vemos esta función, es igual que esta, solo que con el signo menos delante. Y vemos que es justamente simétrica de la verde respecto del eje horizontal OX. Y ese punto de corte con el eje OY vendrá dado por 0 menos c. Como veis, esta función toma esta forma. Una vez que ya hemos explicado por separado todo este tipo de transformaciones a partir de la función elemental, ahora vamos a ver dos ejemplos ya numéricos de cómo representar una gráfica a partir de su expresión analítica y cómo determinar esta expresión analítica a partir de la gráfica. Vamos a comenzar con una gráfica e intentar deducir su expresión analítica. Por tanto, nosotros para ello lo primero que vamos a tener en cuenta es la asíntota horizontal que nos va a dar ese término B. Por tanto, lo primero que vamos a hacer es determinar ese término B. Nosotros aquí en la función, en la representación de la función, vemos que por asíntota tiene esta recta horizontal, que pasa por el punto -1. Por tanto, está desplazada respecto a la función original una unidad hacia abajo y B es igual a -1. Una vez que ya tenemos este término, vamos a ir con el siguiente, el obtenido a través de la traslación horizontal. Y para ello vamos a localizar el punto de corte con el eje OY. El punto de corte con el eje OY es el punto 0, 2. Pero vamos a ver, porque respecto de la asíntota horizontal son 3 unidades. Cuando nosotros tenemos en una misma función un desplazamiento horizontal y un desplazamiento vertical, ese punto es la conjunción entre los distintos puntos que yo obtenía con la horizontal y con la vertical. Con la horizontal era 0C y con la vertical era 0B más 1. Por tanto, con la conjunción de ambas transformaciones, de ambas traslaciones, ese punto se queda en el punto 0C más B, cosa que tenemos que tener en cuenta. Esto se debe a que con esta asíntota, si nuestro eje horizontal fuera esta asíntota, el punto sería 0C. Por tanto, el valor de C no es 2, sino el valor de C sería de 3. Sin embargo, 0,3. Sin embargo, la asíntota ha sido desplazada una unidad hacia abajo. Por tanto, ese punto lo desplaza una unidad hacia abajo, quedando 0,2. Y aquí coincide ese punto con 0, el desplazamiento de C, que ha sido de 3 unidades, más el desplazamiento de B, que ha sido de menos una unidad. Por tanto, aquí vemos que C es igual a 3. Ese valor C lo vamos a encontrar siempre a partir de la asíntota horizontal. Una vez que ya tenemos el coeficiente C y el término B, podemos determinar finalmente el valor de la base A, como siempre lo haremos,
a través de un punto cualquiera. Vamos a coger, como siempre, un punto que sea intersección en la cuadrícula. Pues por ejemplo, el 1, 5 podríamos coger, este también, el menos 1, 1 medio, el menos 2,5 1 medio, etcétera, etcétera. Nosotros vamos a coger este punto, el punto 1, 5. Y sustituyendo la función, que ya vamos perfilando un poquito con el coeficiente 3 y el término en menos 1, vamos a ver, 3 por a elevado a x menos 1. Y ahora vamos a sustituir ese punto. F de 1, que es igual a 5, es igual a 3 por a elevado a 1 menos 1. Operando, 5 más 1, 6, igual a 3 por a. Y aquí ya obtenemos el valor de a, que es 6 tercios, por tanto, 2. Y con esto ya hemos terminado de deducir la expresión analítica de nuestra exponencial. Para finalizar este vídeo vamos a ver nuestro último ejemplo en el que vamos a dibujar, representar la función a partir de su expresión analítica. Vamos a representar una función, por ejemplo esta, menos 3 por 3 elevado a x más 1. Y para ello vamos a hacer los mismos pasos que hemos hecho de la manera inversa en el ejemplo anterior. Lo primero de todo, vamos a localizar su asíntota horizontal. Su asíntota horizontal viene dado por el término b, y en este caso b es igual a 1. Y vamos a proceder a dibujarla. Aquí el punto menos 1, menos 1. El punto 1 y la asíntota. Ahora vamos a ver cuál ha sido la traslación horizontal a partir de ese término C. Nosotros aquí tenemos un C negativo. Por tanto, el punto en vez de ser 0C más B va a ser el punto 0 menos C más B. Sustituyendo, será el punto 0 menos 3 más 1. El punto 0 menos 2. Por tanto, 0 menos 1 menos 2. Por aquí va a pasar nuestra función. Y como es negativa, tendrá esta forma. Por tanto, ya nosotros con este primer paso y este segundo paso tenemos todos los datos para representar perfectamente nuestra función exponencial, ya que el tercer paso sería aquel en el que fuéramos a determinar el valor para la base, pero nosotros aquí ya lo tenemos. Solamente si quisiéramos perfeccionar nuestra gráfica, daríamos un punto aparte del punto de corte. Pues por ejemplo vamos a dar el punto para un x igual, pues vamos a darlo para 2, f de 2. F de 2 sería menos 3 por 3 al cuadrado más 1. F de 2, 3 por 3, 9 por 3, 27, menos 26. Pues F de 2 sería menos 26, que estaría pues un 2 muy por abajo. Pues estaría, pues yo qué sé, tendiendo por aquí. Nuestra función la tendríamos que hacer incluso más cerrada. Bueno, pues ya tendríamos perfeccionada nuestra gráfica y solo tenemos que remarcarla para dibujarla perfectamente. Vamos a hacer un breve resumen, ya que este tipo de ejemplo va a ser el que con mayor frecuencia os vayan a preguntar.
y ver cómo lo hemos hecho. El primer paso, localizar la asíntota horizontal, que nos dará el valor del término B, que sería esta asíntota horizontal. En segundo lugar, hemos determinado la traslación horizontal que nos iba a dar el valor de C. Lo podemos hacer de esta manera, recordando que cuando tengo tanto traslación horizontal como una asíntota horizontal que me describe una traslación vertical, ese punto de corte con el eje OI se me queda 0, C más B. Pero de todos modos, una vez que nosotros hemos localizado la asíntota, solamente tenemos que contar esas 3 unidades, en este caso hacia abajo, 1, 2 y 3, para hallar ese punto de corte con el eje OI. Y, en último lugar, un paso que podemos prescindir de él con total libertad es el de dar un punto más a la gráfica para precisar aún más por dónde pasa nuestra función. Con este ejemplo hemos terminado ya de explicar todas las peculiaridades de la función exponencial. Nos quedaría por explicar el crecimiento, decrecimiento, curvaturas, etcétera, etcétera, en función de los distintos valores de esos coeficientes y términos que hemos visto de la expresión general para la función exponencial, que recordamos es esta que estamos escribiendo. En un vídeo que irá a continuación os explicamos todas estas cosas, pero solo con este vídeo ya tenéis todas las herramientas en vuestras manos para afrontar exitosamente el cuestionario que le sigue. Recordaros que siempre podéis ver este vídeo tantas veces como queráis y que todas las dudas que no podáis resolver, trasladarlas al foro de este tema. Nos vemos en el próximo vídeo, así que hasta luego.